siempre hay espacio para un buen café en la mañana. Este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Muy buenos días, Venezuela, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Así arrancamos su programa Café de la Mañana de hoy, lunes 7 de julio del año 2025. Y arrancamos con esas imágenes que aquí ven al jefe de Estado. Bueno, en lo que fue, su participación, liderando lo que ha sido este desfile con motivo del 5 de julio, un nuevo aniversario de nuestra independencia. La fusión cívico-militar-policial se ha puesto de manifiesto, la unidad, el apresto operacional con el cual cuenta nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Venezuela sigue avanzando, ¿no?, en garantizar su soberanía, su independencia, su autodeterminación y también exigiendo respeto a los imperios del mundo, ¿no? El imperio norteamericano que, sigue e insiste en tratar de torpedear e inmiscuirse en los asuntos internos de nuestro país, con amenazas veladas, con intentos de golpe de Estado que también se han develado. Bueno, ahí están las imágenes, sí, estaba el ministro de la Defensa también, la primera dama de la República, el alto mando militar, los quienes integran los poderes del Estado venezolano, y el jefe de Estado, entre otros aspectos, sí, ha repasado lo que tiene que ver y el valor que hoy tiene nuestra independencia, la lucha de nuestros próceres, del padre de la patria, Simón Bolívar, lo que se jugaron aquel 5 de julio y cómo sigue avanzando la doctrina militar bolivariana, esa que sembró el comandante Hugo Chávez. Vamos a repasar, entre otros aspectos, porque el jefe de Estado ha tocado muchos puntos: la unidad del pueblo, un pueblo que está decidido a seguir defendiendo su soberanía, su paz, su autodeterminación, pero también ha hablado acerca del valor y la importancia que tiene nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el apresto operacional, la continuidad de esa formación, del equipamiento, de la tecnología, de la transferencia tecnológica, por cierto, con el cual cuenta también nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a revisar inmediatamente lo que ha dicho el jefe de Estado, porque a propósito de esto, de lo que tiene que ver con lo logístico, con el equipamiento, ha dicho la necesidad de seguir avanzando en el fortalecimiento de toda nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a escuchar lo que ha dicho. Señores oficiales presentes, señoras oficiales, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a mi mando, tenemos que acelerar el proceso de transformación revolucionaria que empezó nuestro comandante Hugo Chávez, la revolución militar del siglo XXI. Tenemos el Plan Ayacucho 2025-2031 como parte del plan de las 7T. Y tenemos que fortalecer el sistema de armas que tenemos. Tenemos que fortalecer el concepto de la Milicia Nacional Bolivariana como columna de la defensa territorial en los 5.338 circuitos comunales. Tenemos que fortalecer nuestra capacidad para la guerra moderna.
Tenemos que fortalecer nuestros sistemas de defensa aérea y antiaérea. Oído, con tecnología propia y con la ayuda de nuestros grandes aliados y amigos del mundo. Bueno, ahí está el jefe de Estado destacando la necesidad de seguir avanzando en la modernización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el equipamiento, lo que tiene que ver con la defensa aérea y antiaérea, sobre todo con lo que tiene que ver con la producción que se hace en Venezuela y también el apoyo logístico y esos lazos de hermandad que tiene Venezuela. Y vamos a revisar algunos elementos que tiene Venezuela con países del mundo, aliados, que también luchan por la autodeterminación y por la soberanía. Vamos a revisar una nota que actualiza a esta hora nuestra cadena hermana Telesur, que tiene que ver justamente con estos aspectos. Fíjense usted el titular, presidente Maduro resalta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana como columna vertebral de la República. Y la nota destaca lo siguiente, mientras vemos la imagen dice así: este sábado el jefe de Estado venezolano encabezó un gran desfile militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en conmemoración del aniversario 214 de la firma del Acta de Independencia y la Jornada Nacional de Fuerzas Armadas de la Nación. En su discurso resaltó a la FAN como columna vertebral de la existencia de la República, de la paz en el país y la perfecta fusión revolucionaria y popular. El jefe de Estado afirmó sentirse orgulloso y admirado por el imponente desfile popular, militar y policial protagonizado en esta jornada, después de haber participado en los grandes desfiles de Moscú, Beijing, Minsk, así como en la Asunción y otras capitales de la región. Puede afirmar que hoy demuestra la grandeza de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Bueno, es la nota, ¿no?, que recoge la página de nuestra cadena hermana Telesur. Vamos a revisar igualmente algunos aspectos que ha preparado el equipo de producción mientras ven algunas de las imágenes de lo que fue esta parada militar en principio y después lo que fue este gran desfile donde participó igualmente expresiones de las misiones, el Poder Popular Organizado, las comunas, los consejos comunales. Vamos a revisar igualmente algunos aspectos que van y destacan, sirven para delinear también lo que es nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el papel que juega en nuestra sociedad. Ahí está, fíjense ustedes, conceptos que impulsan a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana: la fuerza en movimiento, la armada con la máxima tecnología, el objetivo nacional de la construcción de la patria grande, la vocación bolivariana y libertadora. Bueno, ahí está uno de esos aspectos. Y es que el jefe de Estado también analizaba, un poco reflexionaba sobre el tema y lo vemos así, lo que destacaba, ¿no? En el pasado, los 5 de julio, la propia imagen del padre de la patria, Simón Bolívar, no le daban lamentablemente en la llamada Cuarta República su importancia, formaban parte quizás de los libros de la biblioteca. Llegó la Revolución Bolivariana y bueno, justamente desempolvó esa rica historia que tiene nuestro país, el papel que jugaron los patriotas en la lucha en favor de nuestra independencia. En función de eso, fíjense, el jefe de Estado ha dicho: el acta de independencia debe ser debatida en centros educativos y unidades militares. Además, por cierto, también esa articulación y participación de los consejos comunales. Vamos a escucharlo. Esa acta de independencia debería ser debatida, conocida en cada aula de clase, en cada unidad militar, en cada escuela, en cada liceo, en cada universidad, en cada consejo comunal. Leerla por la gran actualidad y la gran vigencia que tiene como orientación moral, espiritual, para los tiempos que están transcurriendo de este hermoso siglo XXI, nuestro siglo. Bueno, ahí está, fíjense ustedes qué importante esto, ¿no? Este concepto que se tiene de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del Acta de Independencia, el papel histórico, la vigencia que tiene y justamente su estudio, como lo ha dicho el jefe de Estado. Vamos a revisar igualmente un mensaje que ha compartido el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, en su cuenta en la red social Instagram, donde destaca, entre otros aspectos, lo siguiente, y que lo publica además, ahí vemos, bueno, dice así: dedicamos el Día de la Independencia a las madres y a las abuelas de nuestras niñas y niños retenidos en suelo norteamericano. Desde esta tribuna de la verdad, de la patria, en este Día de Libertad y Soberanía les decimos: los recuperaremos, no están solos, son nuestros y a su patria volverán.
Feliz Día de la Independencia, venezolanas y venezolanos, ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, y además ha juntado un video que vamos a ver a continuación. Hoy, que es día fundacional, que es día de alegría, que es día de libertad plena, de ratificación de nuestro grito de combate, que es un grito de paz, pero que también es un grito para ratificar que ese 5 de julio que todos llevamos en nuestros corazones y que bulle como bulle nuestra sangre, es ratificación de que seremos libres para siempre, independientes para siempre, soberanos para siempre. Y en ese espíritu de independencia y en esa lucha permanente, nosotros queremos dedicar nuestro Día de la Independencia a las madres, a las abuelas de nuestras niñas y niños secuestrados en los Estados Unidos de América. Desde esta tribuna de la verdad de la patria, en este día de libertad y soberanía, les decimos, no están solas y los recuperaremos. Son nuestros y a su patria volverán. Bueno, ahí está la publicación que hace el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez, ¿no? Sobre la importancia que reviste este Día de la Independencia, 5 de julio, que se conmemoró este día sábado, y cómo se le rinde tributo a partir de esto a, bueno, estos más de 200 venezolanos que lamentablemente siguen siendo víctimas de atropellos, de violación a sus derechos humanos, incomunicados, secuestrados, en este momento en El Salvador, prácticamente llevados desde Estados Unidos a ese lugar, y no se sabe absolutamente, ante la mirada complaciente, ante el silencio de algunos organismos internacionales, ante la inacción de algunas instancias internacionales. Pero vamos a revisar justamente algunos de esos elementos que antes decía y destacamos del jefe de Estado, que hablaba acerca de la modernización, el equipamiento de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a partir de igualmente los aliados que tiene nuestro país. Hay una lámina que ha preparado hoy, tenemos el equipo de producción, fíjense ustedes que compartimos de Hispan TV, que representa y da muestra justamente, Venezuela, bueno, tiene el apoyo, cuenta con la transferencia tecnológica en materia de equipamiento militar. A propósito del tema de la modernización de los sistemas de armas, de defensa aérea y antiaérea, fíjense ustedes, por ejemplo, lo que destaca esta lámina de Rusia, lo que habla de su poderío militar en cuanto a personal. Vemos de Rusia y comparativamente con China. Vemos, por ejemplo, la fuerza aérea que tiene en China, la que tiene en Rusia, igualmente el tema de los helicópteros, tanques, vehículos blindados, artillería. Bueno, esto sirve para retratar muy bien al detalle dos potencias, un mundo multipolar, pluricéntrico, y cómo podemos destacar en estos dos casos países que tienen un avanzado ejército, modernización, tecnología, además, y aliados de la República Bolivariana de Venezuela, y con los cuales, por cierto, vale la pena decir, Venezuela ha suscrito acuerdos de cooperación, bien sea el caso de China, el caso igualmente de Rusia. China, que por cierto, y muy recientemente se celebró una actividad importante, una expo acá en la ciudad capital. Varias actividades se realizaron a propósito, por cierto, este fin de semana. Bueno, vamos a revisar otras informaciones que se van actualizando a esta misma hora, 11:15 minutos de la mañana, se van actualizando en la red social 2.0, como siempre hacemos repaso, y esta publicación que hace el jefe de Estado, que dice así: sostuve una excelente reunión con el arquitecto Riken Yamamoto, quien está completamente fascinado con nuestro plan para las comunas. Qué emoción ver estos proyectos con los que haremos las ciudades más humanas. Y el jefe de Estado ha colocado el siguiente video, vamos a verlo. Bienvenido, qué bueno verlo, bienvenido, otra vez en casa. Embajador, bienvenido. Gracias. Hola. ¿Cómo están? Y el vicepresidente de la empresa de Hola, ¿cómo estás?
Bueno, bienvenido, adelante. Sí, ven. Bueno, por favor, los protocolos. ¿Quieren un té? ¿Un café? ¿Café? Coffee, please. El trabajo que tenemos aquí por delante. Estaba viendo el trabajo que ustedes han hecho y me emociona mucho. Ya me imagino los dos juntos inaugurando. Bienvenido. Bueno, está la publicación que ha hecho el jefe de Estado en su cuenta en Instagram a propósito de lo que es esta visita. Vamos igualmente a revisar otra publicación que hace en su cuenta en la red social Instagram, que tiene que ver y da cuenta de una de las fechas importantes. Conmemoramos, dice el jefe de Estado, una publicación, conmemoramos por todo lo alto una fecha trascendental, los 50 años del egreso del comandante Chávez de la gloriosa Academia Militar de Venezuela, nuestro gigante, el hombre que cambió la historia de nuestra América y uno de los más grandes líderes mundiales. Fue hace medio siglo en el patio sagrado de nuestras fuerzas militares, cuando el joven de Sabaneta de Barinas, con su pecho henchido de felicidad y orgullo, ascendía a subteniente, encontrando la misión de su vida al vestir el glorioso uniforme de nuestro ejército. Se graduaba quien iba a ser el líder de la nueva época, de la nueva independencia, el que abrió las puertas de nuestra patria al siglo XXI. El 7 de julio no es un simple recuerdo, es una ratificación de la inmortalidad de su legado. Les digo a la juventud militar, en nuestra afán, en ustedes van los principios y valores de aquel joven que se graduó en la Casa de los Sueños Azules. Fijen su vista en él, en su ejemplo, en su historia, en su liderazgo, para que los pasos que den en adelante sean trascendentales para su propia historia como oficiales, pero sobre todo para la gran historia de nuestra patria. El legado del comandante Chávez siga siendo nuestra guía eterna, ha dicho el jefe de Estado en esta publicación. Además, junto a un video que vamos a verlo. Este mismo patio sagrado de nuestras fuerzas militares, un joven se graduaba y ascendía. Entonces a subteniente, había nacido y se había criado en un pueblo, Sabaneta de Barinas, y encontró el sentido y la misión de su vida cuando tomó un fusil, cuando se puso el glorioso uniforme de nuestro ejército, el gran Hugo Chávez Frías, quien iba a ser el líder de la nueva época, del nuevo siglo, de la nueva independencia. Fijen su vista en él, en su ejemplo, en su historia, en su liderazgo, para que los pasos que van a dar de aquí en adelante sean pasos trascendentes para la historia de ustedes como oficiales, pero sobre todo para la historia de nuestra patria, que cuenta con ustedes como los oficiales, jóvenes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y de ustedes, sin lugar a dudas, van los principios y valores del joven que se graduó aquí, del hombre que cambió la historia de Venezuela, de nuestra América, y uno de los más grandes líderes mundiales del siglo XXI. Nuestro maestro, nuestro padre, el gran comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bueno, ahí está la publicación que hace el jefe de Estado con motivo de estarse cumpliendo el día de hoy, este aniversario, 50 años del egreso del comandante Hugo Chávez de la Academia Militar de Venezuela. Vamos igualmente, ya para ir despidiendo esta primera parte de su programa Café en la Mañana, vamos a presentar a nuestro invitado. Se trata de Jean-Pierre Anaya, internacionalista, amigo de la casa. Miren, ahí está, ahí lo vemos. Vamos a hablar temas importantes, vamos a hablar del tema de los BRICS. Por cierto, una declaración altisonante, una de esas nuevas tantas declaraciones muy recientemente del señor Donald Trump, que vuelve a hablar del tema de los aranceles. Vamos a hablarlo con él, vamos a conversar con Jean-Pierre todo lo que tiene que ver con esta ofensiva internacional que busca tratar de minar los mecanismos de integración, y en el caso de los BRICS, sin duda, uno de los más importantes. Eso será la vuelta. Por lo pronto, pausa, ya venimos, no se aparte. Bien, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana y vamos a abordar el tema de los BRICS. Y justamente para dar contexto al tema, vamos a revisar una nota que aparece publicada en el diario Últimas Noticias, su versión digital, y destaca lo siguiente: los BRICS, y sobre la declaración final
que repudia medidas unilaterales de Estados Unidos y la Unión Europea. La nota señala que en un extenso documento los países miembros de los BRICS hicieron pública una declaración final en la que abogan por el multilateralismo y el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contra naciones en desarrollo. El texto fue divulgado este domingo en Brasil, donde se celebra la reunión 17 de este mecanismo de integración. El documento consta de 126 puntos y reafirma el compromiso de los Estados miembros con el espíritu de los BRICS de respeto y entendimiento mutuo, igualdad, soberanía o soberana, solidaria, democracia, apertura, inclusión, colaboración y consenso. Uno de los aspectos que más destaca de esta propuesta de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU, pues esta propuesta en un asunto sensible para el grupo y de mayor interés para Brasil, actual presidente del foro. La propuesta brasileña para que los países emergentes, entre ellos la propia potencia sudamericana, tengan un puesto permanente en ese órgano de las Naciones Unidas, fue incluida por consenso en la declaración final de la cumbre. Rusia y China abogaron porque Brasil e India ejerzan un papel más preponderante en las decisiones globales y en este caso la ONU. Bueno, ahí está la nota de estas conclusiones, ya hemos repasado, son 126 puntos, ¿no? De esta reunión ya nos acompaña Jean-Pierre Anaya, internacionalista, gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablar un poco acerca de esta reunión en un contexto muy especial, al término muy recientemente de lo que fue esta guerra rápida entre Israel y en el caso de Irán, en contexto, ¿qué representa esta cumbre? Mira, esta cumbre nos representa principalmente el interés de Rusia y de China en fortalecer un nuevo liderazgo global, una nueva forma de liderar y de llevar los asuntos multilaterales. Fíjate tú que la declaración de la que acabamos de hablar en la nota nos habla mucho más del inmenso trabajo que queda por delante si los BRICS quieren lograr esta nueva etapa de la multipolaridad liderada por el sur global, ¿no? O sea, fíjate tú que de 126 temas, la mayoría de los temas fueron ampliamente generales. Por ejemplo, se habla en términos generales de las sanciones unilaterales sin explicar que muchos de los países de los BRICS, Rusia, China en una menor medida, Cuba, que está como miembro observador, y Venezuela, que es un país que tiene, no se nombran específicamente cuáles son este conjunto de sanciones. Se dejó muy suave la catalogación del genocidio que está ocurriendo en Palestina, o sea, se evitó nombrar o se evitó calificar de genocidio la acción de Israel y aún quedan muchas tareas por delante. Fíjate tú, uno de los puntos que hablamos que es la falta de un consenso acerca de cuál debería ser el representante de África en esta nueva expansión del Consejo de Seguridad, que es como que esta sí es la tarea fundamental desde que se fundó los BRICS, ¿no? O sea, la tarea de los BRICS han ido sumando una cantidad de compromisos en el área económica, en el área de cooperación, en el área del desarrollo, pero el principal objetivo de los BRICS cuando eran los 5 países originales era precisamente una reforma del sistema multilateral y eso sigue siendo como el objetivo mucho más claro, aunque aún todavía hay temas por acordar, ¿no? Entonces, y creo que el contexto actual de crisis hace mucho más urgente que estas transformaciones ocurran. Hace mucho más necesario que estas transformaciones ocurran muy rápido y todavía queda por ver si el BRICS como organismo está en la capacidad de dar respuesta a estas necesidades urgentísimas que tiene el orden global. Fíjese que en ese contexto que usted nos comenta, y si el equipo de producción me ayuda, vamos a ver una lámina que tiene que ver con lo que ha sido la expansión de los BRICS. Ahí vemos, por ejemplo, a propósito del nuevo liderazgo, 48% de la población mundial lo reúne, 39% del Producto Interno Bruto Mundial. Vemos los países los que lo integraron inicialmente y cómo se fue expandiendo. Vemos países como Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, vemos Indonesia, Irán, Bielorrusia, Bolivia. Bueno, están los países que ya usted nos ha dicho, observadores. Venezuela uno de ellos, todavía no ingresa como miembro pleno. Pero vemos, hay una diversidad, quizás no hay una unidad ideológica necesariamente en
en el caso de los BRICS, no es un frente que pueda responder o cohesionarse en función de una respuesta tampoco militar, vamos a decirlo. No, es más que todo comercial. Es que creo que esa es precisamente, y hay que indicarlo, la gran debilidad de los BRICS. Los BRICS tienen en su seno países que incluso tienen serios problemas geopolíticos y serios problemas de alineación geopolítica, ¿no? Creo que el caso que podemos tener más destacado, que tuvo su expresión en estos días, es el caso de las diferencias que existen entre Irán y Arabia Saudita. Sí. China como desde su liderazgo unilateral, ha intentado hacer ciertos aspectos de mediación, ciertos aspectos de entendimiento, pero sin embargo, a pesar de la invitación a los BRICS, a pesar de la participación de que China le está dando, de la participación en la Franja y la Ruta y de todas estas ventajas, Arabia Saudita no tuvo ningún inconveniente en prestar su espacio aéreo, en prestar sus bases militares. Y ahí funciona una de las bases militares más grandes de los Estados Unidos. Exacto, entonces Arabia Saudita, a pesar de que dice o está invitando o participa en los elementos de los BRICS, no tiene ningún problema en utilizar o en colaborar con el ataque a un miembro de los BRICS. Y uno esperaría de un espacio como esto que ante el ataque, primero el ataque terrorista organizado por Israel y luego ya el ataque militar organizado desde los Estados Unidos, uno esperaría una respuesta mucho más contundente. Si no en lo militar, en algún otro espacio, en el Consejo de Seguridad o en el aspecto comercial o algún otro aspecto que le haga saber a los Estados Unidos de que está ante un frente que tiene la capacidad de respuesta. Yo creo, y ese es mi análisis como analista de las relaciones internacionales, que todavía los BRICS es bastante débil ante las amenazas que le tienen y eso le va a pesar, ¿no? O sea, tenemos dos miembros fuertes que están bastante comprometidos con el cambio del orden global, que son especialmente Rusia y China, pero luego tienes unos elementos que se esperaba que funcionaran como impulso y creo, desde mi análisis muy particular, que esta ampliación de los BRICS está funcionando más como lastre que como impulso. Porque si uno se pone a ver en otros mecanismos de integración en la región, por ejemplo, como la UNASUR, lamentablemente se vio afectada, ¿no? Por acciones, por ejemplo, cuando hubo un cambio de gobierno en Ecuador, asumió Lenín Moreno, ahora con este señor que está. Entonces, es decir, digamos, son países que en ese mecanismo de integración no trabajaron en función de la unidad. ¿Podrían esto ser como quizás un punto para que se pueda quebrar los BRICS o no necesariamente? Mira, yo creo que hay algunos intereses comunes que pueden impulsar este esfuerzo común y creo que ese es el trabajo que tienen pendiente. Creo que han sido muy cautelosos, tal vez demasiado cautelosos ante la urgencia de las amenazas. Todavía hay espacio, todavía hay muchas oportunidades de trabajar, todavía hay muchas oportunidades de avanzar, pero tenemos que ponernos de acuerdo en jalar para el mismo lado, ¿no? Claro. Yo creo que eso va a revisar muchas cosas, ¿no? El desaire que se le hizo a Venezuela el año pasado creo que nos da también a nosotros como país y como oportunidad de estar, si ese es el espacio que más nos conviene, si ese es el espacio, o sea, la política da para muchas cosas, ¿no? Debería más pragmatismo. Bueno, Venezuela, fíjate tú que con los miembros de los BRICS, en el sentido bilateral, ha logrado muy buenas relaciones. O sea, nosotros podemos decir que gozamos tanto de buenas relaciones con India o con China o con Rusia o con Brasil, a pesar de los obstáculos que se han puesto, o con Sudáfrica, pero ya al ponerlo en un marco multilateral ya le das un peso adicional que todavía tiene que equilibrarse un poco mejor. Ahora, vemos muy recientemente, los BRICS es uno de los objetivos, parece, de la administración de Donald Trump. Recientemente ha hablado ahora de colocar otros aranceles, en este caso los países que tengan algún tipo de relación con los BRICS, como un muro de contención los BRICS. Sobre todo también, otro de los puntos tiene que ver con la desdolarización. ¿Qué se puede esperar de eso y de esta política de Donald Trump? Claro, es que Donald Trump todavía vive en el mundo de los 90 en que el poderío estadounidense era indiscutible. En los años inmediatamente finales a la caída del campo socialista, Estados Unidos se vio en una posición de indiscutibilidad absoluta acerca de su dominio del comercio,
acerca de la predominancia del dólar. Y por supuesto que una propuesta como los BRICS, especialmente como una ampliación de la capacidad china en el Pacto del Desarrollo Comercial y en el uso de las instituciones financieras chinas para el comercio internacional, es una grave amenaza a el campo financiero estadounidense, que al final es la mayor parte de la economía. Estados Unidos ha pasado de ser una economía industrial en los 60, en los 70, a ser una economía completamente financiarizada en el siglo XXI, que se demostró con la crisis del 2008. Y Donald Trump lo que quiere es, por la vía de la fuerza, utilizar esa medida de forma coercitiva, utilizando el tema de los aranceles, utilizando el tema de las medidas coercitivas unilaterales, utilizando todo eso. Yo no diría que le va a restar fuerza a los BRICS. Yo diría que más bien va a demostrar la inutilidad, o va a demostrar o puede acelerar el debacle de la posición norteamericana en el mundo, ¿no? Si había algo que tenían los norteamericanos y que ellos utilizaban en su propaganda y en sus relaciones, que era un país que se vendía a sí mismo como un país con reglas claras. Trump ha roto con esas reglas claras. O sea, es un país que hoy me va a prometer un tipo de relación comercial y mañana me la cambia. Y dentro de 3 meses me la vuelve, me la cambia. Eso rompe completamente con la imagen del que se había trabajado Estados Unidos, y lo que demuestra es precisamente la desesperación en cómo volver a tener esa posición que alguna vez tuvieron. Ahora, Venezuela, ¿qué papel está jugando en este momento? Ya usted decía el tema de evaluar los escenarios, los mecanismos de integración. ¿Cómo vista Venezuela ahorita en este mundo multipolar? Mira, Venezuela tiene un gran papel al llamar. Venezuela todavía mantiene un importante liderazgo, es una importante referencia en las relaciones internacionales. Fíjate tú que Venezuela, aún desde las limitaciones que se les ha impuesto, desde el plano comunicacional, desde el plano económico, desde el plano financiero, desde el plano de cómo nosotros nos relacionamos comercialmente con el mundo, ha logrado establecer una cierta influencia en el continente, ha logrado establecer importantes relacionamientos con este nuevo mundo multipolar, ¿no? Venezuela tiene la ventaja de que, por ejemplo, tanto con Rusia, como con China, como con Irán, como con India, como con Sudáfrica, como con todos los países del continente, llega a determinados entendimientos, ¿no? En este momento, por supuesto, hay un ataque liderado por los Estados Unidos que busca financiar o busca fortalecer esta idea de liderazgo en la región, pero sin embargo Venezuela ha sabido superarlo. Yo creo que Venezuela tiene un llamado importante desde su capacidad energética, desde su capacidad innovativa y desde su voluntad de independencia política de saltarse eso, y además de eso está en la capacidad propia de evaluar de manera soberana cuáles son los espacios. Y cuáles son estos espacios, incluso estamos llamados a evaluar si el BRICS es la salida, si vamos por el BRICS. Podemos decirlo, es un lujo que Venezuela se puede dar. Venezuela puede decidir de manera soberana en qué foros está, en qué foros no está, si le conviene y si no le conviene. Eso es una ventaja que muchos países no tienen. Hay muchos países que están en determinados foros porque no tienen otra opción, no tienen otra salida. Venezuela tiene los medios y los elementos para analizar de manera soberana cuáles son estos espacios. A pesar de las sanciones y el bloqueo, ¿tiene opciones? Creo que las sanciones nos dan más opciones. ¿Por qué? Porque la ventaja que tenía los Estados Unidos era que tenía como que un monopsio de la clientela del petróleo. Ya Estados Unidos perdió esa capacidad de decirnos, mira, nosotros vamos a comprarte y no compramos el petróleo. Ya después de varios años de sanciones, nosotros podemos decidir con quién comerciamos, y ya lo único que le queda es la amenaza o no de sanciones, pero va a llegar un momento en que eso va a formar parte de la estructura y vamos a poder tener
nuestra propia relación. Bueno, Jean-Pierre, muchas gracias. Jean-Pierre Anaya, internacionalista. Bien interesante esta lectura sobre el tema de los BRICS, que va a seguirse desarrollando en un mundo muy cambiante, ¿no? De esa geopolítica internacional. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos en nuestro próximo tema, segmento. Vamos a estar conversando con Raúl Hernández, viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías. Vamos a hablar acerca de la relación entre Venezuela y China. Por lo pronto, fíjense algo, vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más información. Vamos con publicidad. Ya venimos. En el Banco de Venezuela, las soluciones integrales impulsan tu diversión y convierten tus proyectos en realidad. Preparados, listos a gozar con el BDB, porque sabemos que la vida es para vivirla con alegría y aquí te damos todo lo que necesitas para que tus planes siempre tengan alegría, porque el mayor valor eres tú. Hemos firmado 3 acuerdos hoy, pero hoy se ha firmado algo muy importante también entre una empresa vanguardia mundial y la República Bolivariana de Venezuela, que es el desarrollo de la inteligencia artificial venezolana, soberana, al más alto nivel en alianza con la China. Y esta asociación estratégica, comprobada para todo momento y toda prueba, tiene un solo destino, y el destino de China y Venezuela va a ser el destino de un desarrollo esplendoroso que dejará una huella en América del Sur. Agradezco profundamente al presidente Xi Jinping y agradezco al presidente del Banco de Desarrollo de China, compañero Tan, por esta visita, que marca un nuevo inicio, un nuevo comienzo de una relación esplendorosa entre el Banco de Desarrollo de China y el desarrollo de nuestra patria, Venezuela. Bueno, está este material del jefe de Estado, bueno, dando cuenta y destacando lo que son estos acuerdos firmados entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China, específicamente en el tema de la inteligencia artificial. Y para abordar esa materia, ya les decía antes de la pausa, tenemos con nosotros ya a Raúl Hernández, el viceministro Raúl Hernández, viceministro para el Desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gracias, viceministro, por la oportunidad. Gracias por la invitación. Y bueno, hablar un poco acerca de estos acuerdos de cooperación, en qué consisten y hacia dónde vamos en esa ruta. Sí, bueno, el pasado viernes el presidente Nicolás Maduro firmó un importante acuerdo entre la República Popular de China y el gobierno bolivariano, donde vamos a estar impulsando lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial en diferentes áreas estratégicas para el país dentro de los 13 motores productivos económicos de la nación. Estas áreas son priorizadas hacia la atención a la salud, la educación, la energía eléctrica, la agricultura, el turismo, entre otras áreas, ciencia y tecnología. Esto en el marco de lo que es el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que hemos estado llevando a cabo y la gran misión Ciencia de Dr. Humberto Fernández Morán, donde tenemos diferentes políticas que estamos aplicando para lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial en Venezuela, y para eso debemos primero tener enmarcado qué debemos hacer. Tenemos ya una ley de inteligencia artificial que está en la Asamblea Nacional en primera discusión. Ya pasó la primera discusión. Tenemos también el Plan Nacional de Inteligencia Artificial, que ya estamos aplicando en sus diferentes fases. También estamos colaborando en conjunto con los países del ALBA para lo que es el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que va a estar enmarcado dentro de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial, que se va a crear dentro del marco de la aprobación de la ley de inteligencia artificial que ya está en la Asamblea Nacional. Entonces, estos son algunos de los puntos que hemos estado llevando a cabo en el último año para poder entonces implementar todo lo que es el uso de la inteligencia artificial en el marco de unas políticas que se deben llevar a cabo y en conjunto con lo que es el plan de formación a nivel nacional para formar especialistas en inteligencia artificial, porque para el desarrollo de la IA, para llevar un desarrollo completo de la IA, necesitamos el marco legal, necesitamos talento especializado y una infraestructura de cómputo robusta para poder desarrollar nuestros propios modelos de inteligencia artificial dentro del país. Ahora, ese Plan Nacional de Inteligencia Artificial, ¿en qué consta y en qué etapa estamos de ese desarrollo? Ese Plan Nacional de Inteligencia Artificial, bueno, lo desarrollamos según las políticas y el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Ese plan consta de 3 pilares fundamentales. Primero, la formación de talento humano especializado. Segundo, crear una infraestructura de cómputo especializada para el desarrollo de los modelos soberanos en el país. Y tercero,
todo lo que es esta infraestructura de esta nueva agencia de inteligencia artificial. Para ello hemos estado avanzando en lo que es la creación de diferentes nodos de formación especializada a nivel nacional, donde vamos a estar impartiendo clases especializadas de inteligencia artificial orientadas hacia lo que es el Machine Learning, o sea, aprendizaje automático, y Deep Learning, que es aprendizaje ya profundo. Todo esto, bueno, con unas técnicas bien especializadas para poder entonces fortalecer y tener las capacidades creadas aquí en el territorio nacional para lo que nos viene de aquí a un futuro. ¿Hay capacidades en Venezuela para el desarrollo de esta inteligencia artificial? Se habla de transferencia tecnológica. ¿Cómo poder ubicarnos allí en ese aspecto? Bueno, en toda la región, nosotros, bueno, somos uno de los países ahorita que estamos apuntalando, ¿no?, a lo que es este desarrollo sostenible de la inteligencia artificial en el último año. Bueno, hay varios países que se pueden hacer mención, como por ejemplo Chile, que tiene también un avance, también Brasil. Nosotros consideramos que teniendo ya como base todo lo que es este escenario legal, político y técnico, consideramos que tenemos ya un gran avance en todo lo que es el desarrollo de la IA. Tenemos también talento especializado y talento que maneja todo lo que es la geopolítica internacional de cómo se está llevando la inteligencia artificial y hacia dónde debemos de ir y cuáles son las alianzas estratégicas que tenemos que estar llevando a cabo para poder lograr todo lo que es este éxito de la aplicación y la implementación de la IA en Venezuela. Ahora, viceministro, el tema de la juventud, las personas que estén interesadas en esto, me hablaba del tema de la formación. Eso se está llevando a cabo, ¿cuál es el perfil que necesita para la persona que va a estudiar esto? Sí, hay un perfil técnico que tenemos que ir formando, un técnico especializado, como ya lo mencionaba. Primero, las personas que quieran aprender de lo que es la inteligencia artificial tienen que desarrollarse en diferentes campos. Le tiene que gustar y le tiene que llamar la atención todo lo que es la parte de programación en código abierto, con herramientas libres, en software libre. Para ello es necesario aprender Python, tener también los conceptos claros, lo que es el concepto algorítmico, todo lo que es los algoritmos que se tienen que, una mentalidad lógica para poder crear esos algoritmos que vamos a necesitar y vamos a implementar en estas diferentes técnicas de inteligencia artificial. Es un proceso que es una curva de aprendizaje que podemos decir que puede durar alrededor de 6 meses a un año para que un profesional se sienta totalmente cómodo en lo que es el desarrollo de la IA. Porque el desarrollo de la inteligencia artificial no es solamente utilizar las aplicaciones, utilizar los prompts, ¿sí?, los llamados prompts que existen a nivel mundial, que desarrollan diferentes transnacionales en todo el globo terráqueo, ¿verdad? El desarrollo de la inteligencia artificial va más allá del uso de las aplicaciones, del uso de esos prompts. Por eso hablamos de una inteligencia artificial soberana que debemos desarrollar nosotros aquí en Venezuela, con modelos propios o con modelos abiertos que podamos tener aquí localmente y podamos poder tener los datos y hacer el uso de los datos aquí en el territorio nacional. Si usted utiliza hoy una aplicación de inteligencia artificial que pueda estar ahorita libre a través de su celular, usted está utilizando esa aplicación y todos sus datos van hacia el exterior. Eso es importante No decirlo. están siendo utilizados aquí. Entonces nosotros tenemos que crear ese escenario soberano tecnológico para que la data de los venezolanos resida aquí en nuestro país. Porque eso tiene que ver con el tema de los permisos, ¿no? Eso tiene que ver con la soberanía como tal de nuestro país, donde es parte fundamental de lo que es la defensa integral de una nación. Todos los datos que nosotros tenemos, por ejemplo, mis datos, si yo tengo una cuenta de un proveedor internacional, no voy a decir ahorita nombres, no voy a mencionar a ningún nombre, pero utilizo un correo que es un correo muy popular, ¿sí? Un correo muy popular que utiliza todo el mundo y yo allí entonces estoy dando todos mis datos, mi fecha de nacimiento, mi zona de residencia, grupo familiar, N cantidad de información que solicitan. Adicionalmente también tienen el histórico de cuáles son los sitios que yo suelo utilizar para la investigación, donde navego, donde estoy revisando información y adicionalmente a eso las redes sociales. Todo está completamente ligado y completamente confeccionado para que esa inteligencia artificial que están usando desde el exterior pueda entonces saber mis gustos, saber qué necesito o qué venderme. Sí, en estos tiempos de inteligencia artificial con el tema de las voces, o sea, todo eso es bien delicado, ¿no? Suplantan la identidad o intentan suplantar la identidad de las personas. De hecho, dentro de nuestra ley de inteligencia artificial, nosotros tomamos en consideración lo que es el uso humano de la inteligencia artificial.
y también el uso ético de la inteligencia artificial. Por eso es muy importante que nosotros tomemos en consideración, bueno, cuáles son esos pasos que debemos seguir, o sea, esa hoja de ruta que estamos nosotros llevando a cabo actualmente, para poder entonces hacer un uso humano, hacer un uso soberano de la inteligencia artificial. Cuando tú mencionas todo lo que es o lo que se utiliza actualmente en esas aplicaciones, lo que se llaman los deepfake, donde suelen utilizar videos o imágenes de una persona o inclusive la voz para generar esos avatars, ¿sí? Para suplantar personalidades. Para eso existe ese marco legal que estamos nosotros aquí ya implementando en el país para evitar ese tipo de prácticas no éticas del uso de la IA. Ahí va a haber penalidades allí, eso va a ser punitivo, esa ley. Seguramente después del análisis que estamos haciendo ya con la Asamblea Nacional, se estarán llevando a cabo en conjunto con otras instancias de seguridad cuáles pudiesen ser esas penalizaciones sobre el uso de la IA. Es como actualmente existe las penalizaciones sobre el uso de las redes sociales, donde la gente tiene que hacerse responsable, el ciudadano tiene que ser responsable de lo que escribe, de lo que dice en una red social que está abierta a todo un público en general. Eso es bien interesante. Este fin de semana veíamos el caso de un artista, un músico puertorriqueño que imitaba a partir de la inteligencia artificial la voz de Donald Trump en un mensaje donde supuestamente él se estaba excusando y decía que no, que estaba arrepentido por el tema de los migrantes, ¿no? Generó mucha polémica y se supone que debería tener la autorización del presidente, en todo caso, la oficina del presidente para poder hacer esas cosas, ¿no? Sí. De acuerdo a esa normativa, ¿no? Sí, estamos seguros que si lo hicieran en Estados Unidos, esa persona ya estuviese ahorita bajo ciertas medidas de seguridad, inclusive hasta preso. Por menos de eso, cualquier persona en Estados Unidos lo meten preso. Interesante. Allá no existe el derecho de expresión como existe aquí en Venezuela. Bueno, muchas gracias, viceministro. Raúl Hernández, viceministro para el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a hacerle seguimiento a este tema de la inteligencia artificial. Vamos a traer a un diputado a la Asamblea Nacional también para abordar esa materia sobre el desarrollo de lo que será la segunda discusión de esta ley de inteligencia. Bueno, llegamos al final de su programa Café en la Mañana. Nos vemos y nos escuchamos mañana, martes 8 de julio. Chao, cuídense. Café en la Mañana fue presentado por el Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú.